ya 31 años de trabajar aquí en la emisora, hoy mismo se va a cumplir la emisora. Pero empezó a los 5 años. Sí, yo empecé muy pequeño. Sí, Todavía no Pero había entonces mi nacido. vida radial la he vivido en la radio pública, pero también he tenido la oportunidad de ser docente y conocer más de la radio comercial y un poco también de la radio comunitaria. Pero veo que hablamos mucho de sintonía, de audiencia. Y ahora último, en estos últimos años, la radio pública he visto que está muy en el cuento de las audiencias, el rating, y ya que Víctor tocaba lo del ECAR, como empezar a medirnos por ese estudio, que básicamente es un estudio que va para la radio comercial. Dime cuántos oyentes son y yo te digo cuántos oyentes cuántas emisoras están vendiendo, están consumiendo. ¿Qué va a pasar con la radio pública si seguimos en esta toma? Con esas audiencias, que las audiencias se construyen. Quizás nosotros llevábamos muchos años construyendo una audiencia y manteniéndola, y de un momento a otro nos voltearon todo y, digámoslo así, que nos tocaría volver a empezar. Y 31 años que llevamos. A mí en lo personal eso me pega duro porque gasté más de 20 años de mi trabajo periodístico en esta radio y luego mirar en lo que se convirtió. Un buen día manifestaron en la emisora cultural, en las últimas 2 administraciones, que si le van a sacar un cambio de programación. no, pero sí, todavía se puede. Todavía, mira, todavía. Había que hacer un cambio de programación porque todo cambia, porque hay que modernizar, porque etcétera, etcétera. Entonces se olvidaron de esa premisa que manifestaba Davidson, y es que las sintonías no nacen, las sintonías se hacen, se construyen a fuerza de trabajo, de contenidos, de calidad, no de ramplonería y de banalidad, ¿no? Porque yo leía un artículo de una periodista en el diario El Tiempo hace algún tiempo y hablaba de la preocupación de la banalidad de la radio, Diego, la banalidad de los contenidos, en la vulgaridad que se ha convertido no solamente el vocabulario de los locutores, sino los contenidos musicales. Mire, aquí hay casi 70 emisoras en este último rating, con las W, las 12, las triple W. Tropicana Estéreo, 166.000 oyentes. Olímpica Estéreo, 160.000. La FM, 94.000. Bésame, 88.000. Y así sigue, ¿no? Así sigue. Bueno, precisamente los mejores contenidos de la radio no están dando el mejor rating. Ese es un peligro, una preocupación tremenda, ¿no? Entonces, para terminar, esto es lo que traía a colación por la pregunta de Davidson. Mira lo que pasó con la emisora cultural, y eso duele. Entonces, cuando iniciamos el proyecto de la emisora, con el doctor Valderrama, Enrique Cancelado, en esa misma cochada entró Davidson, Álvaro Ayala, Rina Cecilia y otros más, y entró gente muy profesional a aportarle a la radio. Entonces se creó una parrilla de programación consultada con la ciudadanía. ¿Qué no estaban haciendo las cadenas de radio? ¿Cuáles debían ser los contenidos de la emisora cultural? Y entonces vino espacio para la música colombiana, muchísimo espacio. Inicialmente 1 hora del álbum musical de Colombia, pero luego se convirtió en 2 horas, y luego apareció Martín Parra, y luego apareció Benjamín Rueda Ortúa con su programa de música llanera, pero también la música clásica, la música universal. Se necesitaba una emisora que incluyera en la parrilla de programación
la música universal, un informativo cultural, Luces. no un informativo comercial, luces de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, Y algunos programas de contenido, ¿no? la emisora se hizo con esos contenidos, con esa parrilla de programación, y alcanzó a tener más de 18.000 oyentes en sus primeros años. Pero es que no era el propósito la cantidad de oyentes. El propósito eran los contenidos. Y la gente valora los contenidos. Entonces, se logró una gran, digamos, sintonía que no, para eso no fue creada Víctor, la emisora. es Pero que- entonces, ¿qué pasó? Entonces hubo un quiebre. Entonces, no, se les olvidó que las sintonías no nacen, se hacen. Es una parrilla de programación. Vamos a competir con las emisoras comerciales, con las cadenas de radio, las AM y las FM. Vamos a montar un noticiero de 5 horas. Porque queremos conquistar otro público. Bueno, se fracasaron. Entonces, la sintonía se fue a 1.500 oyentes de la emisora. Pero entonces vino esta curiosidad. 1.500 oyentes del ECAR. Entonces, el director de turno del Instituto Municipal de Cultura, sin mencionar nombres, iba al Consejo de Bucaramanga, Henry, y los concejales lo apretaban. Y entonces él decía, le decía al concejal, mire, la emisora tiene 1.500 oyentes. Ah, no. Por esa sintonía no nos pueden medir, porque es que nosotros ahora tenemos una sintonía digital. Nuestra sintonía es virtual. Y cualquier cosa decía y convencía a los concejales de que la emisora estaba muy bien. El año pasado hubo otro quiebre todavía más triste. Se contrataron unas personas y entonces hicieron un estudio para cambiar la parrilla de programación y dijeron, no, esta emisora lo que tiene es que ser un crossover para poder competir con Olímpica y Tropicana. Crossover de música colombiana, pero un crossover. Entonces la metieron y con locución comercial, no para una emisora de interés público o cultural, y de pronto la emisora apareció con 10.000 oyentes. Y entonces el director del instituto de turno fue al Consejo de Bucaramanga. Y entonces dijo, mire cómo estamos en el ECAR, 10.000 oyentes. La cultural, porque le cambiaron el nombre, la cultural 10.000 oyentes. Aquí ya la sintonía digital, no, esa no es importante. Aquí no importa, porque ahora tenemos 10.000 oyentes, ahora no tenemos 1.500 oyentes. Tenemos 10.000 oyentes. La alegría duró muy poco porque la gente dijo, pero ¿cómo así? No puede ser la cultural. Pues en el siguiente rating ya bajaron como la mitad. Esa es lo que ha pasado con la emisora que me duele. Pipe. Para complementar lo tuyo, y pusiste el dedo en la llaga donde era. Y a mí me encanta la gente que hay que hablar sin tapujos. Y tú conoces el pensamiento mío, porque tú sabías de mi inconformismo y mi soledad. Una emisora cultural que le quitan el programa en donde desfilaban cada tarde de 4 a 6 los artistas, los cantantes, los pintores, los músicos, los literatos, en donde Ruth y yo no solamente podíamos compartir conocimientos y entre todos llenar esa cabina de conocimientos y de alegría y de lágrimas y de llanto y de sufrimientos y de viajes y una cantidad de cosas, y acabar un programa cultural, en una emisora cultural, a mí me llamó poderosamente la atención. Eso es como si en Todo Fútbol o en la emisora Radio Deportes de Caracol, cuando yo trabajé allá en Caracol, hubiesen acabado las transmisiones de fútbol y todos los deportes. Entonces, ¿qué van a transmitir en Radio Deportes de Caracol? Yo no puedo convertir en musical e igualarme a Olímpica y a Tropical, en serio. No puedo igualar. Me he dicho, yo soy un caballo pura sangre.
para competir en un hipódromo. Yo no puedo ir a competir con burros, con yeguas, siendo esto el caballo de pura raza. El caballo pura raza. Hay algo adicional, Pipe.